Hola, en esta ocasión vamos a sumergirnos en un análisis técnico profundo del concepto de lago de datos, o como se le conoce, Data Lake. Realmente es una pieza fundamental en las arquitecturas de datos modernas, así que vamos a desglosar exactamente qué es, cómo opera y, muy importante, cuáles son sus riesgos inherentes, siempre desde una perspectiva rigurosamente técnica. Bien, para estructurar este análisis vamos a seguir un recorrido muy claro. Primero, la definición y su propósito central. Después, compararemos el Data Lake con otras alternativas para entender su lugar en el ecosistema. Luego, nos adentraremos en su arquitectura interna por capas. Veremos el flujo y la calidad del dato, un punto crítico. Continuaremos con el gobierno y el diseño físico, para finalmente abordar el gran riesgo del que siempre se habla, el pantano de datos. Muy bien, comencemos entonces con la primera sección, que se centra en sentar las bases, la definición y el propósito central del Data Lake. Entonces, ¿qué es un Data Lake desde un punto de vista técnico? Es fundamentalmente un repositorio centralizado diseñado para almacenar volúmenes masivos de datos. Y aquí la clave es su heterogeneidad. Hablamos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Su principal característica es una altísima flexibilidad y escalabilidad, ya que permite almacenar los datos en su formato nativo, sin imponer una estructura rígida al momento de la ingesta. Pero su propósito arquitectónico va mucho más allá del simple almacenamiento. Un Data Lake bien implementado debe servir como la base organizada para el ciclo de vida completo del dato. Esto abarca desde la recepción y el almacenamiento inicial hasta la transformación, la aplicación de controles de calidad, el gobierno y finalmente el consumo para fines analíticos. Perfecto. Ahora pasamos a la segunda sección, donde vamos a poner al Data Lake en perspectiva frente a sus alternativas. La comparación más clásica es con el Data Warehouse, y la diferencia fundamental radica en la filosofía. Mientras que el Data Lake prioriza la flexibilidad, el almacenamiento de datos en su estado nativo y la capacidad de manejar múltiples formatos, el Data Warehouse, por otro lado, prioriza la estructura previa, exige un modelo de datos consistente y está altamente optimizado para consultas gobernadas y predecibles. Son, en esencia, dos paradigmas con objetivos distintos. Ahora, frente al concepto más reciente de Lakehouse, la relación es de evolución. Se podría decir que el Lakehouse es una arquitectura que combina la flexibilidad de almacenamiento del Data Lake con las capacidades de gobernanza transaccional y la consistencia que tradicionalmente asociamos a un Data Warehouse. Busca, pues, unificar ambos mundos. Bien, ahora exploremos la estructura interna. Esta es la tercera sección, la arquitectura por capas, que es fundamental para mantener el orden. Generalmente, esta organización lógica se estructura en capas. La primera es la de recepción, cuyo objetivo es preservar el dato original, intacto, tal como llega de la fuente. Esto es crucial para la trazabilidad y la capacidad de reprocesamiento. Luego pasamos a la capa de refinamiento. Aquí es donde se ejecutan los procesos de limpieza, estandarización y validación aplicando reglas de calidad. Finalmente, la capa de consumo, que es la que expone productos de datos ya confiables, consistentes y listos para el análisis, reportes o modelos de Machine Learning. Y un concepto técnico que habilita toda esta flexibilidad es el de Schema on Read. ¿Qué significa esto? Es una lógica donde los datos se almacenan primero en su formato crudo y su interpretación estructural, o sea, el esquema, se consolida recién en el momento de la lectura o durante una transformación posterior. Es una capacidad muy poderosa, pero, y esto es importante, impone una exigencia muy alta sobre el gobierno y la gestión de metadatos. Hablando de almacenamiento, no podemos dejar de mencionar la importancia de los formatos columnares, como puede ser Parquet. Son cruciales para el rendimiento. ¿Por qué? Bueno, por varias razones técnicas. Primero, ofrecen una compresión de datos mucho más eficiente. Segundo, y quizá lo más importante para el análisis, permiten lecturas selectivas por columnas. O sea, el motor de consulta solo lee los datos que necesita, lo que resulta en un desempeño muy superior para cargas de trabajo analíticas intensivas. Entremos ahora en la cuarta sección, que se enfoca en el flujo y la calidad del dato. Dos aspectos puramente operativos. En cuanto a la ingestión de datos, existen dos modalidades principales. Por un lado, tenemos la carga por lotes, o batch, que consiste en agrupar datos para procesarlos en momentos definidos. Y por otro, la carga continua, o streaming, que está diseñada para responder a flujos persistentes de eventos o registros que requieren baja latencia. Una arquitectura de Data Lake completa debe soportar ambas modalidades.
Y esto nos lleva directamente a las dimensiones de la calidad de datos. Para que el lago sea confiable, es imperativo gestionar activamente varias dimensiones. Hablamos de la completitud, la unicidad para evitar duplicados, la validez de los datos según reglas definidas, la consistencia entre distintas fuentes, la integridad referencial y, por supuesto, la estandarización de formatos. Muy bien. Pasemos ahora a la quinta sección, que trata sobre el gobierno y el diseño físico del Data Lake. Aquí hay que ser muy claros. Un data lake sin un gobierno de datos robusto está destinado al fracaso. Existen componentes que son indispensables. Se necesita un catálogo de metadatos, es decir, datos sobre los datos. También es fundamental el linaje de datos, para poder trazar su origen y transformaciones. Por supuesto, un estricto control de acceso, políticas de clasificación de sensibilidad, políticas de retención y una total trazabilidad de las transformaciones aplicadas. En cuanto al diseño físico, una de las técnicas más importantes es el particionamiento de datos. ¿Qué significa esto? Organizar físicamente los datos en el almacenamiento según criterios analíticos y patrones de consulta comunes. Esta estrategia es absolutamente crucial para lograr un rendimiento de lectura eficiente y evitar barridos completos de los datos en cada consulta. Y con esto llegamos a la última sección, la número 6, que aborda el principal riesgo de esta arquitectura, el pantano de datos. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cuál es el principal riesgo de un data lake que carece de un gobierno adecuado y de las disciplinas técnicas que hemos estado analizando? La respuesta es el llamado data swamp o pantano de datos. Técnicamente es un data lake que se ha degradado por la ausencia de gobierno, de nomenclatura estándar, de controles de calidad y de metadatos. El resultado es un repositorio confuso, en el que nadie confía y que en última instancia se vuelve completamente improductivo. Esto nos lleva a una conclusión fundamental, que resume todo lo que hemos visto. El criterio técnico correcto no es simplemente almacenar grandes volúmenes de datos. El verdadero objetivo es almacenar con orden, con trazabilidad, con reglas explícitas y sobre todo con un claro propósito analítico.